Bienvenidos. En esta oportunidad se tratará el tema de obligaciones de dar sumas de dinero a cargo del doctor Juan Ignacio Córdoba González. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias al gremio de empleados del Poder Judicial por la invitación. Mi nombre es Juan Ignacio Córdoba González. Trabajo en la Cámara Segunda Civil y Comercial como prosecretario. También soy docente en la Universidad Siglo XXI, en la materia obligaciones y contratos, actualmente contratos, pero bueno, a raíz de eso, generosamente he sido invitado a participar en esta línea de capacitación que armó el gremio a los fines de los concursos que se han habilitados en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Donde tenemos una gran variedad de temas, todos muy complejos, todos muy profundos, digamos, ¿no? Que son muy necesarios manejar no solamente para aprobar el examen, sino también para desempeñar bien el cargo, eventualmente. Quiero agradecer muy especialmente a Víctor Ceballos y a Ignacio Gañán, que me han confiado en mí para esta pequeña charla, para esta pequeña conversación. El tema que me ha tocado así es el tema de las obligaciones de dar dinero. No es un tema menor, un tema muy complejo, un tema que tiene siempre gran actualidad, nunca pierde actualidad. Se tratan de obligaciones que tienen muchísima importancia en la economía, porque están presentes en infinidad de negocios, en infinidad de contratos, como por ejemplo la compraventa, como por ejemplo la locación, como por ejemplo el contrato de trabajo mismo, como por ejemplo en el contrato en materia societaria también, como aportes de capital a las sociedades, cuando los socios deciden ejercer su derecho de receso y retirarse también, la participación societaria que se les devuelve, se les restituye a esos socios, también se resuelve en el pago de una suma de dinero. En materia de expropiación, también las indemnizaciones que prevé la ley de expropiación también se terminan liquidando en sumas dinerarias. Y por supuesto, el amplio y vasto campo de actuación de todo lo que es el derecho de daños, porque en definitiva toda obligación de indemnizar se liquida, se define en el pago de una suma de dinero, es decir, en una obligación dineraria. Y en esto, imagínense ustedes, cuando estamos hablando de daños, estamos teniendo en consideración no solamente los daños que se generan como consecuencia de un incumplimiento contractual u obligacional, sino también aquellos daños que se producen como consecuencia de la comisión de ciertos hechos ilícitos, que nosotros conocemos bien en tribunales, en el Fuero Civil y Comercial. La cantidad de estos casos son muy grandes. Lo mismo ocurre en materia de derecho cambiario, es decir, los títulos cambiarios también. Ahí también vemos cómo muchas veces el papel preponderante que tiene la obligación de dar suma de dinero en este tipo de materias comerciales. Vale decir que es un tema que por el amplio espectro que abarca en la actividad económica, es un tema muy importante, muy central para todo operador judicial saber conocer y manejar esta temática. Con más razón, cuando nos encontramos en un país como el nuestro, en donde las distintas medidas tienen directa incidencia sobre el régimen de estas obligaciones de dar dinero, generando distorsiones importantes que, bueno, perjudican en algunos casos, en la mayoría de los casos al acreedor, en algunos otros casos también al deudor, y donde impone la necesidad de buscar una solución acorde, digamos, a la naturaleza de los intereses que se encuentran en juego en estas obligaciones. Bueno, como su nombre lo indica, las obligaciones de dar dinero tienen por objeto la entrega de una suma de dinero. Cuando hablamos de dinero, nos referimos a esa moneda que autoriza, que emite el Estado, con la finalidad de servir como instrumento de cambio
medida de valor y medio de pago. Básicamente estas son las tres funciones más importantes. Las dos primeras son funciones netamente económicas y la última, una función netamente jurídica, que es la que a nosotros los abogados nos interesa, que tiene que ver con la fuerza o poder cancelatorio que tiene la moneda. Cabe aclarar que existe alguna opinión que entiende que entre dinero y moneda hay algunas diferencias ontológicas o terminológicas. Lo cierto es que en la práctica se utilizan como sinónimos, y creo que en esa línea es mejor seguir empleándolas indistintamente. ¿Cuáles son los caracteres del dinero? Bueno, el dinero es mueble, ¿sí? Es una cosa mueble, es una cosa fungible, consumible, ¿sí? Nada más consumible y nada más fungible que el dinero, se dice, y con razón. Son cosas divisibles, naturalmente divisibles, y jurídicamente también divisibles. La moneda en nuestro país, nosotros tenemos un sistema bimonetario, es decir, donde tenemos dos monedas que tienen curso legal. Uno que es el peso, que todos conocemos, es una moneda que tiene curso legal, y también tenemos el peso argentino oro, que es una moneda que fue acuñada, que fue, mejor dicho, sancionada en el año 1881, 1831, no recuerdo bien en este momento la fecha, que consistía en una moneda metálica que estaba acuñada precisamente en ese material, ¿no es cierto?, en oro. Es una moneda que, como nunca tuvo, digamos, vigencia, nunca tuvo circulación efectiva, porque nunca se acuñó, nunca se emitió por parte del Estado, quedó como una mera unidad de cuenta, ya que hay algunas leyes especiales, por ejemplo, el Código Aeronáutico o la Ley de la Navegación, que las utilizan a los fines de establecer topes indemnizatorios a los distintos supuestos de responsabilidad de los transportadores por aire o por mar. Sacando este caso del peso argentino oro, nosotros tenemos como moneda central en nuestro sistema monetario el peso, que es una moneda, como dije, de curso legal. Esto significa que es medio irrecusable de pago. El deudor entregando la cantidad de dinero en pesos de la obligación, cancela la obligación, y el acreedor no puede rehusarse a recibir ese dinero. De ahí el carácter forzoso que tiene la moneda, esta moneda, nuestra moneda, el peso, en el sistema monetario argentino. Es una moneda que no tiene curso forzoso, porque ya no es convertible. Esto era así, era convertible, ustedes recordarán, desde el año 91 hasta el año 2001, en donde la ley 25.561 derogó la convertibilidad. Y a partir de ese momento la moneda, nuestro peso, pasó a tener curso forzoso, porque no es convertible en divisas o en metal por parte del Estado. En cuanto a las funciones económicas, sabemos que es un medio de circulación, instrumento de intercambio de bienes y servicios. Los bienes y servicios se miden generalmente en un valor, se miden en dinero, y es justamente ese dinero el que sirve para, valuar, establecer los distintos valores de los precios, y para formar parte de los precios de los contratos sobre los cuales se celebran esos bienes. Es un instrumento de capitalización y ahorro también, porque permite a su tenedor la posibilidad de atesorar moneda, papel, el dinero, y poder de alguna manera incrementar su patrimonio a través del ahorro. Después, en cuanto a las funciones jurídicas, dijimos un medio legal de pago, porque tiene poder cancelatorio de las obligaciones dinerarias. Es una moneda, en nuestro caso tenemos que nuestro peso tiene la característica de ser un papel moneda, ¿no? Papel moneda, es un billete, una moneda fiduciaria, donde el valor depende, lo imprime el Estado, lo establece el Estado en cada billete, y ese valor se mantiene inalterable o no en función de la confianza que ese dinero, o mejor dicho, que su emisor, el Estado, genera en los ciudadanos.
cuando la confianza de un determinado pueblo, de la república, de los ciudadanos, es alta respecto del dinero que emite el propio Estado, porque se confía en las políticas monetarias del Estado, en las políticas económicas que generan que definen los gobiernos de turno, eso hace que uno tenga una moneda de por medio, una moneda fuerte, una moneda dura, que no es el caso que nos caracteriza a nosotros, precisamente más bien lo contrario. Nosotros somos recurrentes en tener distintos tipos de problemas en esta materia. Toda moneda tiene tres valores. Un valor intrínseco que tiene que ver con el valor de la materia sobre la cual está acuñada la moneda, que puede ser un metal precioso como el oro o la plata, o puede ser un determinado papel especial que pueda tener un determinado valor en sí mismo, un valor intrínseco. Pero este valor no es el que tiene mayor importancia o no es el valor que gravita definitivamente en las cuestiones que tienen que ver, que a nosotros nos atañen. A nosotros nos interesa concentrarnos en lo que es el valor de cambio y el valor nominal de la moneda. El valor nominal es el valor que viene establecido, fijado por el Estado en cada moneda, en cada billete. Es el valor que influye el Estado en cada moneda o billete. En cambio, el valor de cambio tiene que ver con el valor real, tiene que ver con el poder adquisitivo que tiene esa moneda, es decir, cuál es la capacidad adquisitiva que tiene esa moneda respecto de los bienes y servicios, es decir, cuántos bienes y servicios se puede adquirir con esta moneda, con esta determinada moneda, es decir, es el valor de cambio o valor real, representa el poder adquisitivo. Y estos dos valores hay que tenerlos muy en cuenta porque cuando estemos frente al proceso que siempre afecta de lleno, proceso económico que afecta de lleno las obligaciones de dar dinero, que tiene que ver con la inflación. Ya volveremos un poquito más adelante sobre este tema. Antes, corresponde que desandemos un poquito el marco normativo de las obligaciones de dar dinero. Estas obligaciones están reguladas en el artículo 765 del Código Civil, que dice que las obligaciones de dar dinero son aquellas en las cuales el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. Es decir, desde el mismo momento en que se nace la obligación, la relación jurídica obligatoria, el deudor debe determinada cantidad de dinero, determinado o determinable, dice la norma, ¿no? En toda obligación de dar de dinero, la moneda, que es la representación del valor que se debe en definitiva, debe estar determinada en su especie y cantidad desde el nacimiento mismo del vínculo. Como decíamos hace de Spanet, la obligación de dinero se debe dinero y se paga con dinero. Es decir, durante toda la vida de la obligación, la cantidad y la especie de dinero está determinada, determinada y fija y establecida desde que nace hasta que la obligación se extingue. Estas son es la característica central que tiene la obligación dineraria. Las características, bueno, las obligaciones de dar dinero, como dijimos recientemente, el dinero es una especie de, es una cosa fungible, una cosa consumible, que pertenece a un género que nunca perece, ¿sí? Nunca perece, la cantidad nunca perece. Entonces el deudor generalmente como regla no puede excusar el cumplimiento de una obligación de este tipo por pérdida de la cosa debida, por el dinero, es decir, no se puede excusar o pretender excusarse sobre pretexto de ya haber perdido o haber gastado el dinero que tenía previsto para cumplir con la obligación, porque el dinero es esencialmente fungible y este argumento no tiene peso, habida cuenta de que el deudor siempre, este tipo de obligaciones siempre admite la posibilidad de cumplir. Otra característica que tienen estas obligaciones es el tema de los intereses. Cuando la obligación
dineraria no es cumplida, digamos que lo que es la parte de la responsabilidad o el interés moratorio, la parte de la responsabilidad se establece a través de la conformación o el establecimiento de un interés moratorio, que generalmente viene ya establecido, hace a veces de una suerte de tarifación legal de ese lado. En nuestro sistema normativo, las obligaciones de dar suma de dinero están regidas principalmente por el principio nominalista. Si ustedes leen el artículo 766 del Código, dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, dice la norma. En similar sentido, el artículo 7 y el artículo 10 de la ley 23.928 también de alguna manera refuerzan esta idea del nominalismo. El artículo 7 dice que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. ¿Sí? Esto es una norma, el artículo 7 y el artículo 10 de la ley 23.928 del año 1991, que ha sido derogado casi en su totalidad, salvo en estas dos normas, que permanecieron incólumes tanto con el advenimiento de la ley 25.561 en el año 2002, como también con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que tampoco es vigente. Estas normas refuerzan el principio nominalista al cual se encuentran sujetas estas obligaciones. ¿Y cuál es el problema central, lo más importante que nosotros encontramos? A su vez, no quería olvidarme que existen actualmente en nuestro derecho algunas leyes especiales que establecen la posibilidad de actualizar una deuda dineraria de alguna manera, exceptuándose del principio nominalista por ley. ¿Sí? Pasó en su momento con la ley 25.561, que estableció la convertibilidad de las deudas, de la actualización de las deudas a través del CER, del coeficiente de estabilización de referencia, y pasa ahora también con este régimen de las obligaciones que son actualizadas a través de la unidad de valor UBI o UVA, ¿sí? Que son también son sistemas previstos expresamente por la ley, donde está permitido o habilitada la actualización monetaria de las deudas, exceptuándose de esta manera del principio nominalista rígido y absoluto que rige respecto a las obligaciones de dar dinero. Esto tiene una directa incidencia con el fenómeno que dijimos anteriormente, que ahora cabe ahondarlo un poquito más, que tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Porque no tenemos duda de que en épocas de estabilidad económica, nosotros hablamos de épocas, hay economías que son estables de por sí, naturalmente son economías estables y donde estos problemas no existen. Nosotros más bien nos toca hablar solamente de épocas, como referencia a pequeños periodos en donde hemos tenido o nula inflación o una inflación moderada, no mayor a un dígito, que desde algún punto de vista económico se considera un tanto necesaria, un tanto previsible en cualquier economía, pero que eso le da cierta estabilidad al cumplimiento y cierta previsibilidad al cumplimiento de obligación. ¿Por qué? Porque si ante un panorama de estabilidad económica, el deudor que asume una determinada obligación de dinero en un determinado tiempo, se asegura que al momento de pagar tiene que pagar exactamente la suma nominalmente comprometida, ¿no es cierto? Y el deudor en ese momento recibe el mismo valor
de cambio o poder adquisitivo de esa moneda que el que tenía al comienzo de la obligación. Es decir, que los valores se mantienen constantes tanto en el nacimiento de la obligación como al momento del pago de este tipo de obligaciones. Esto, en este escenario, diríamos perfecto, diríamos seguro, diríamos sencillo, se da siempre que la economía goce de cierta estabilidad en materia de inflación o de escaladas de procesos inflacionarios de un elevado nivel general, elevado nivel de precios o aumento de precios considerado o ciertamente bastante bien pronunciado. El punto sucede, el punto de conflicto se suscita como consecuencia del advenimiento de periodos de inflación. Cuando la inflación, que es un fenómeno netamente económico, es un fenómeno que produce el paulatino incremento del nivel general de los precios que tienen todos los bienes y servicios en un mercado, en un determinado mercado, hace de que la capacidad adquisitiva de nuestro dinero alcance cada vez menos para poder adquirir todos esos bienes y servicios. Es decir, al mismo cantidad nominal de dinero es cada vez menos la cantidad de bienes o servicios que puedo adquirir. Y esto es a causa de la inflación. La inflación genera este aumento de precios y hace de que el dinero en su valor nominal, digamos, se mantiene inalterable, pero en su valor adquisitivo, en su valor real, valor de cambio, produce una merma considerable que se llama depreciación monetaria. Es lo que se viene a denominar la depreciación monetaria. Es esto lo que ocurre cuando los precios aumentan y el dinero alcanza cada vez menos. Este fenómeno da lugar a la depreciación monetaria. Si nuestro dinero nominalmente empieza digamos, a ser menos apto para adquirir la misma cantidad de bienes o servicios que estábamos acostumbrados a contratar. Este fenómeno es, por supuesto, es constante, es gradual, va generalmente en aumento, al punto de que en economía se distinguen tres tipos de inflación: la inflación de tipo moderada de un dígito, la alta inflación o inflación galopante de 2 dígitos, y la hiperinflación de 3 o más dígitos, que ya son escenarios económicos sumamente inestables y muy perjudicial para este tipo de obligaciones, porque generan prácticamente ya una distorsión, una licuación de lo que es el objeto de la obligación, y bueno, deriva en una incertidumbre y en un problema muy grave para las partes de la obligación, que se les torna muy dificultoso al deudor cumplir y al acreedor ver satisfecho su interés. Esto es básicamente el gran problema en el cual se enfrentan este tipo de obligaciones. Las causas de la inflación, bueno, dijimos, primero, se trata de un proceso económico, es naturalmente económico, pero que tiene, como podemos ver, directa incidencia en cuestiones bien jurídicas, como son este tipo de las obligaciones de dar de dinero. Obedecen a distintas causas, puede ser la general, que la mayoría de nosotros conoces, es la emisión desmedida de moneda por parte del Estado para financiar el gasto público, que cuando no va acompañado de una producción de bienes y servicios constante, que vaya sosteniendo esa emisión, produce inflación. Otra causa es el aumento excesivo de la demanda de bienes y servicios cuando la oferta no logra cubrir ese nivel de exigencia. Otro punto, otro motivo de la inflación puede estar relacionado también con el incremento de los costos de la producción de ciertas actividades que tienen directa incidencia o se reflejan en definitiva en los precios, o mejor dicho, en un aumento de los precios. Finalmente estos mayores costos son trasladados permanentemente a los precios
que llegan al consumidor y esto genera también inflación. Y por último, las expectativas inflacionarias, que es un componente netamente psicológico, pero que está vinculado con aquellos que dijimos al comienzo, es decir, con la confianza que tienen los ciudadanos respecto de la moneda que el Estado, su propio Estado, les está proveyendo, ¿sí? Les está ofreciendo. Cuando esa confianza es alta, la gente suele tener confianza en su dinero, confianza en su moneda, y celebra la mayoría de sus transacciones comerciales o cotidianas con este signo monetario, sin necesidad de recurrir a las monedas extranjeras como comúnmente ocurre en la práctica. Bueno, el punto o el problema que se suscita como consecuencia de la inflación es saber, en definitiva, cuando tenemos una obligación que se ha constituido en una determinada cantidad de dinero, ¿qué pasa si entre ese momento del nacimiento de la obligación al momento del pago, la inflación ha sido una inflación de 2 dígitos o hasta de 3 dígitos? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál va a ser la extensión cuantitativa que va a tener esta obligación de dar sumas de dinero? Y acá, en doctrina, se han presentado dos tipos de respuestas. Una que tiene que ver con el nominalismo y otra que tiene que ver con el valorismo. El nominalismo es aquel que otorga relevancia al valor nominal del dinero. Es decir, recuerden ustedes, al valor que el Estado fija en el dinero. El nominalismo hace hincapié en ese valor. Y por tanto, para el nominalismo, el deudor cumple con su obligación el día del cumplimiento, el día del pago, entregando la cantidad nominalmente adeudada. Ni un peso más ni un peso menos. La cantidad nominalmente adeudada. No importa cuál fuere el valor real de ese dinero en el momento del pago, sino lo que importa es el valor nominal que está acuñado o fijado en el dinero. Por supuesto que el nominalismo así formulado tiene algunas ventajas. Primero, es el más sencillo, es el más seguro, es el más fácil, contribuye de alguna manera también a la estabilidad de los precios de los bienes y servicios. Pero esto claramente tiene relevancia en momentos de estabilidad, en momentos donde no hay inflación o donde la inflación es apenas moderada, de 1 dígito, 2 dígitos como mucho, ¿sí? Donde tenemos inflación de un 1%, 2%, 3%, 6%. En esos valores el nominalismo funciona perfectamente bien, no genera ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el deudor le permite al deudor conocer cuál va a ser la suma que tiene que pagar y al mismo tiempo le permite también al acreedor satisfacer íntegramente su interés, porque con la suma que recibe puede adquirir otros bienes y servicios similares a los que contrató con su deudor. Entonces, en este escenario no hay ningún problema. El nominalismo es un principio que llega prácticamente, conduce a la misma, no hay diferencias en este caso. Cualquier variación negativa del valor de la moneda entre el nacimiento de la obligación hasta su extinción puede perjudicar al acreedor. Cuando la inflación es muy alta, perjudica al acreedor. ¿Por qué? Porque el deudor cumple con la obligación pagando con la suma nominalmente adeudada, pero el acreedor, con esa suma que ha recibido, no puede adquirir los mismos bienes y servicios que los que ha contratado con su deudor. Entonces, esto le produce un fuerte perjuicio en el patrimonio del acreedor, en el derecho de propiedad del acreedor, que, bueno, da lugar a situaciones injustas que el derecho, por supuesto, tiene que hacerse cargo y no dejarlo de ese modo. El nominalismo, vale recordar que, por ejemplo, en casi la mayoría de los países del mundo,
todos ascriben al principio nominalista, casi la mayoría. Pero bueno, como les dije, todo depende también de qué tipo de economías estemos hablando. Estos países desarrollados, o la mayoría de los países desarrollados, ascriben al nominalismo y no tienen mayores inconvenientes porque ellos tienen una economía estable. Eso por un lado. Por el otro, estas mismas economías desarrolladas prevén, ante la eventualidad de tener algún tipo de problemas de este tipo, la validez de las cláusulas de actualización de las deudas dinerarias, las deudas de dinero, como una medida excepcional para corregir cualquier desfasaje que se produzca en este sentido como consecuencia del aumento sostenido del nivel general de precios, que es en definitiva la inflación. Y así funcionan muy bien. El punto es que en nuestro derecho las obligaciones de dar dinero, como dijimos, están sujetas al principio nominalista y además están prohibidas expresamente todas las cláusulas de actualización de precios. Todas las cláusulas de indexación o de repotencialización de deudas están vedadas, están prohibidas en nuestro derecho. Esto hace que en nuestro derecho el principio nominalista sea sumamente rígido, porque es un sistema que no tiene flexibilidad alguna, es extremadamente rígido o absoluto. Está concebido por la ley en términos absolutos, que, insisto, si nosotros tuviéramos una economía estable, no habría ningún inconveniente. El punto es que en los escenarios inflacionarios en los que nosotros ya estamos hace tiempo, hace ya varios años, esto está permanentemente produciendo estas distorsiones, que cuando no se pueden solucionar de manera o recomponer de forma privada entre las partes, terminan en tribunales, terminan en nuestros tribunales. Y somos nosotros los operadores judiciales tribunalicios los que nos tenemos que asumir digamos, un rol importante para ver cuál va a ser la solución a este tipo de problemas. Como contrapartida al nominalismo aparece, o como reacción más que nada al nominalismo, aparece el valorismo, el principio valorista. El principio valorista, por el contrario, ya no tiene en cuenta el valor nominal del dinero, sino que centra su atención en el valor real, el valor adquisitivo del dinero. Eso es lo que le permite eso es lo que le permite otorga relevancia jurídica al valor de cambio de la moneda, vale decir, a su poder adquisitivo real de los bienes y servicios. Para esta teoría, la extensión de las obligaciones dinerarias se determina en función del poder adquisitivo o valor económico que representa la moneda al momento del nacimiento de la obligación, para determinar cuál va a ser el valor, la cantidad de dinero que debe entregar el deudor, similar al que tenía al momento del nacimiento de ese vínculo obligatorio. Ello supone que el deudor cumple con la obligación entregando una cantidad nominal que sea capaz de expresar al momento del pago el mismo poder adquisitivo o valor económico que la obligación representaba al momento de su nacimiento. El valorismo, como ustedes podrán ya apreciar, es una interpretación, un mecanismo que, por supuesto, es muchísimo más justo, muchísimo más equitativo en estos escenarios de alta inflación en las cuales nosotros nos encontramos, porque de alguna manera es el que busca mantener incólume el valor de la prestación, es decir, no quedar atado a cuál fue el monto nominalmente comprometido por el deudor, sino realmente tener en cuenta cuál fue el valor de la prestación que el acreedor contrató con el deudor y que, por ende, para ser justos y equitativos, el deudor debe entregar al momento del pago al acreedor para no perjudicarlo en su patrimonio, para no perjudicarlo en su derecho. Estos son, digamos, la postura valorista. El valorismo
no es aceptado. Si uno repasa lo que es el derecho comparado, el valorismo no existe como regla en ningún sistema normativo. Sí tenemos, digamos, es admitido algunas veces como un mecanismo a través del cual se pueden ajustar o reajustar distintos tipos de deudas que en su formulación no son asumidas o que no están constituidas, cuyo objeto no está constituido por una suma de dinero. Bueno, esto en cuanto a las obligaciones de dar sumas de dinero, como ustedes podrán ver, es una cuestión que siempre da lugar a ciertos planteos. Nosotros es común encontrar en los tribunales distintos tipos de planteos en donde, mientras todo el tiempo que el deudor no cumpla, existiendo la deuda, habiendo sido contraída la deuda en una obligación de curso legal, un peso nacional de curso legal, durante todo el tiempo que el deudor no cumpla, habiendo un proceso inflacionario de por medio, genera una fuerte pérdida al acreedor. Una fuerte pérdida al acreedor, que no puede ser compensada a través de ninguna actualización o indexación de precios porque está prohibido por la ley. Está prohibido por la ley. Y esta pérdida, la única manera que admite nuestro derecho de corrección, nuestra manera de corrección, la única manera de corrección que admite nuestro derecho, está relacionado con los intereses. El interés moratorio de tipo judicial, cuando estas deudas no son saldadas de manera voluntaria por el deudor, y el acreedor reclama en justicia el cumplimiento de la misma, los tribunales cuentan con la posibilidad de establecer tasas de interés judicial con un componente que, que tiende a proteger la depreciación o la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, como una única manera indirecta de proteger la incolumnidad del valor de crédito comprometido y de esta manera el interés del acreedor, para que el acreedor no sufra o no asuma en su patrimonio toda la pérdida que ha significado el menoscabo patrimonial que significa la inflación y la depreciación de la moneda que el deudor debe pagar nominalmente conforme el título de la obligación o la sentencia. Este es, el eje central o el problema central al cual se encuentran afectadas las obligaciones de dar sumas de dinero. Vamos a pasar ahora a las obligaciones de valor. Las obligaciones de valor son obligaciones que son en principio, el objeto consiste en un valor abstracto que habrá de determinarse en su cuantía en el momento del pago. Es decir, son obligaciones que nacen con todos sus elementos esenciales, sujetos, objeto, causa y vínculo, en un determinado momento, pero en el cual el objeto no está determinado en una suma de dinero establecida, fija, determinable, como dice el 165, sino que permanece desconocido. Es decir, se debe un valor, pero se desconoce completamente cuál va a ser la extensión cuantitativa y cualitativa de ese valor, ¿sí? Para lo cual es necesario proceder ulteriormente con un procedimiento de cuantificación de esa deuda de valor. Las deudas de valor no estuvieron reguladas en nuestro derecho, siempre fueron ajenas a nuestro derecho, fueron más bien una creación pretoriana de la jurisprudencia, que frente a la rigidez que tenía en aquel momento, hablando de la época del Código de Vélez, tenía el sistema monetarista que estaba bien establecido, bien asentado sobre la base de un principio nominalista de tipo absoluto, que no admitía ningún tipo de actualización monetaria, ni convencional, ni judicial. La única alternativa que encontraron los tribunales
frente a periodos de una hiperinflación fue justamente de intentar actualizar estos valores monetarios acudiendo al mecanismo o a la herramienta de las obligaciones de valor. Es decir, considerar que la obligación de valor, de dinero, en realidad es una obligación de valor, y a partir de esa manera tratar de eludir la vigencia, la rigidez del principio nominalista y poder actualizar la deuda a un valor constante, a un valor real al momento del pago. Así fue como empezó en nuestro país a tener, digamos, reconocimiento, al menos judicial, esta categoría de obligaciones, las obligaciones de valor. Así se reconocieron como, por ejemplo, los principales casos de obligaciones de valor, las obligaciones que tienen que ver con alimentos, las obligaciones que tienen que ver con las remuneraciones por servicios profesionales, el caso de los honorarios, que vemos a diario nosotros en los tribunales, las deudas provenientes de la liquidación de los activos societarios, también fueron considerados por la jurisprudencia obligaciones de valor, la obligación de reembolso, que la sociedad debe pagar al socio que rescinde, es una obligación de valor. Las indemnizaciones en la expropiación también fueron consideradas una obligación de valor. Las recompensas derivadas actualmente del divorcio vincular también son consideradas deudas de valor. La deuda de medianería, la obligación de indemnizar el daño injustamente causado, también es considerada una obligación de valor. Es decir, todos, cuando nosotros tenemos enfrente un accidente de daños y perjuicios, un juicio ordinario de daños y perjuicios, tenemos que saber que todos los rubros que reclama el acreedor, el damnificado acreedor, en la demanda, están relacionados con una deuda de valor. ¿Sí? La deuda de valor que tiene al damnificado accionante como acreedor y al dañador, sujeto dañador, finalmente demandado, como deudor de esa obligación. Bueno, esa obligación esa obligación de indemnizar desde el momento de la génesis de la obligación, que es el momento del accidente, el momento del siniestro, nace como una obligación de valor. Es una obligación ex lege que nace por imperio de la ley, cuyo objeto no está determinado en ese momento por una suma de dinero determinada, sino que está determinado por un valor indefinido, cuya extensión cuantitativa no se conoce en ese momento del siniestro, en ese momento del accidente. Es necesario pasar por todo el proceso judicial hasta llegar a la sentencia, que hace las veces de momento de actualización, que es el momento de cristalización, o el momento de cuantificación de esa deuda de valor a un valor numerario, que es cuando la sentencia ordena a pagar la suma de pesos tanto, ya está en ese momento está cuantificando aquella obligación de valor, la está cuantificando en la sentencia. ¿Sí? Ese es un caso, el típico caso que nosotros vemos muchísimo a diario. La obligación de indemnizar también es un supuesto de obligación de valor. Bueno, ¿cuáles son estas obligaciones de valor? Por supuesto, quedan excluidas del principio nominalista, por ende son actualizables. Las obligaciones de valor son obligaciones donde el deudor debe un valor determinado, sabe que debe, pero no sabe cuánto todavía. Típico caso del sujeto que ha generado un daño con su automóvil, por ejemplo, donde sabe que es responsable, sabe que tiene que pagar esos daños, pero no sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden esos daños. ¿Sí? Es la prueba más gráfica para darnos cuenta de que estamos frente a una obligación de valor y no una obligación dineraria, distinto al comprador de una compraventa que sabe exactamente el momento en que se celebra el contrato, en que nace la obligación, que tiene que pagar una determinada cantidad de dinero en concepto de precio por el bien que está adquiriendo por ese contrato. Son dos cosas completamente diferentes. Por supuesto que la característica de la obligación de dinero la obligación de valor es que es una obligación que nace siendo de valor, pero que se paga en dinero, porque al momento de cancelar la obligación es necesario previamente cuantificarla.
Que esto es lo que ocurre con las obligaciones de este tipo que venimos comentando. En las obligaciones de dar dinero, el dinero está in obligatione y también in soluzione, decíamos el panés, y en las deudas, mientras que en las deudas de valor, el dinero solo está in soluzione, solo aparece al momento del pago el dinero, en las obligaciones de valor. Distinto a las obligaciones dinerarias, donde el dinero ya aparece en la génesis misma del vínculo. La diferencia explica la diferencia de comportamiento que tienen ambas categorías frente al fenómeno económico de la inflación, porque evidentemente la obligación de dar dinero es insensible, o sea, no registra en absoluto las alteraciones monetarias, de modo que cualquier depreciación la soporta directamente el acreedor, mientras que la obligación de valor se mantiene al margen de cualquier variación que experimente el signo monetario como consecuencia de la inflación. Si bien es cierto que el valor debe cubrirse en dinero, previo a todo es menester ponderar cuál es el valor actual y real de la prestación para determinar qué cantidad de dinero de curso legal que pueda cubrir efectivamente el valor que cancela la deuda. Esta es la diferencia central que existe entre una y otra categoría, entre las obligaciones de dar dinero de curso legal y las obligaciones de valor. La novedad viene dada por el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, las obligaciones de dar dinero no tenían recepción normativa en nuestro derecho, hasta la sanción de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en el año 2015. Porque el artículo 772, si bien tiene un nombre diferente, se refiere expresamente a este tipo de obligaciones que estamos analizando. Dice el artículo 772, cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada también una moneda sin curso legal, que sea usada habitualmente en el tráfico, admite la posibilidad que esa cuantificación pueda ser también en una moneda que no sea de curso legal, es decir, una moneda extranjera que no tenga poder cancelatorio en sí mismo, y agrega finalmente que una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de estas secciones. Vale decir que después de que la deuda de valor es cuantificada, se transforma automáticamente, al menos en su objeto, en una obligación dineraria, y a partir de ese momento empieza a ser regida por el régimen de las obligaciones de dar dinero de curso legal. Ergo, no cabe más la actualización, sino que caben los intereses moratorios que correspondan por ley. ¿Me siguen? Esta es la gran diferenciación. Este es un tema que, con relación a este tema, hay algunos planteos en doctrina y en jurisprudencia muy, muy interesantes que tienen que ver con, bueno, cuál es, si la deuda de valor que ha sido cuantificada en un determinado momento puede ser cuantificada en una segunda oportunidad si el deudor se ha mantenido en mora. Vale decir, ¿qué pasa? Porque cuando la deuda de valor se cuantifica en dinero y el deudor automáticamente la cumple, la cuestión se termina. Ahora, suele ocurrir, o algunos autores se preguntan, ¿qué puede pasar si el deudor, por ejemplo, reconoce, se allana en un juicio, se allana en una acción de daños y perjuicios, se allana la demanda, transa con el sujeto damnificado en un monto determinado, acuerdan y no paga, y pasa el tiempo, y la inflación sigue subiendo y la depreciación monetaria sigue pegando de lleno en el signo monetario acordado en ese acuerdo transaccional. ¿Puede ese acreedor pedirle al juez una nueva actualización de la deuda de valor? ¿O esto ya no es posible a causa de la interpretación literal de esta última parte del 772? Esta es una cuestión a modo de interrogante que no tiene definición. Hay algunas posturas que
están por una solución, otras por la otra, pero lo cierto es que no tenemos un panorama del todo acabado y completo, ¿no es cierto?, sobre cuál es la solución, ¿sí? Porque uno puede decir, si la obligación de valor fue cuantificada al tiempo de pago y el deudor no pagó, eso no impide a la posibilidad de volver a la actualizar, porque en definitiva la actualización tiene, digamos, relevancia o se establece a los fines específicos del pago. Si el pago no se produce, la obligación no deja por ello de ser una obligación de valor. Frente a otra postura que entiende que si la obligación, una vez que la obligación se cuantifica, se transforma en una obligación dineraria y el deudor ya no puede, el acreedor ya no puede pedir la actualización de esa deuda, sino que tiene simplemente que pedir los intereses moratorios que se hayan devengado de esa cuantificación en adelante. Así está planteada hoy, en este momento, la cuestión. Bueno, pasemos ahora al caso de las obligaciones en moneda extranjera, que es otro de los regímenes que también están incluidos en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Acá hay una historia un tanto larga. Las obligaciones de moneda extranjera son aquellas obligaciones cuyo objeto consiste en la entrega de una determinada cantidad de moneda extranjera que no tiene curso legal en la República. Es decir, es cuando se contrata en dólares, o en yens, o en libras esterlinas, o en pesos mexicanos, o en cualquier otro tipo de moneda foránea que haya sido emitida por un país distinto al nuestro, ¿sí? Estas son las obligaciones en moneda extranjera. ¿Qué dice el Código respecto a las obligaciones de dar moneda extranjera? El Código dice, en la segunda parte del artículo 765, que si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Brevemente, debo comentarles que esta norma tuvo ciertas idas y venidas. Esta norma no fue la que originariamente previeron los autores del proyecto de Código Civil y Comercial para este tipo de obligaciones. Originariamente los autores del proyecto interpretaron o tomaron la decisión, por así decirlo, de seguir considerando las obligaciones en moneda extranjera como obligaciones de dar suma de dinero, ¿sí? Como en el equivalente, y por ende regularlas dentro de esta sección como están actualmente. En el trayecto entre esa presentación y la sanción definitiva, el proyecto pasó por el Poder Ejecutivo, que realizó algún tipo de modificaciones, y entre esas modificaciones retocó el artículo 765 y 766 en un claro intento de querer reafirmar el poder o el valor de la moneda argentina frente a las monedas extranjeras, y dispuso esta norma que finalmente está vigente y la que acabamos de leer. El punto es que lo anecdótico es que en la remisión que hace la norma respecto a las obligaciones de dar dinero, remite a las obligaciones de dar cantidades de cosas, que son una categoría de obligaciones que existían en el Código de Vélez, pero que fueron suprimidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, motivo por el cual la remisión quedó vacía de contenido, porque este código ya no tiene el régimen de las obligaciones de dar cantidades de cosas. Esto generó el primer asombro, la primera zozobra por parte de la doctrina. Y el otro aspecto que también generó arduas discusiones en doctrina y jurisprudencia tiene que ver con la parte final del dispositivo,
que dice que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Por qué? Porque esta solución, finalmente sancionada, importó volver al régimen original de Vélez Arfiel en el año 1871, donde se preveía la posibilidad de que el deudor que había asumido en aquellos entonces, imagínense, ubiquémonos 1871, 1872, 1800 primeros años del 1870, aquel deudor que había asumido una deuda en moneda extranjera podía liberarse de la misma entregando la cantidad de dinero de curso legal, es decir, de pesos o de moneda nacional, al acreedor sin tener que entregar exactamente la cantidad de moneda foránea. Bueno, esta solución fue replicada en este dispositivo. Primero, algunas cuestiones para ir precisando. La moneda extranjera no tiene curso legal, como sí la tiene el peso. Ahora bien, esto significa que en principio no tiene poder cancelatorio. Ahora bien, la práctica indica de que las obligaciones de moneda extranjera tienen plena vigencia en nuestro derecho. De hecho, la gente contrata en dólares, ¿sí? Compra dólares, contrata en dólares, piensa en dólares, como dice algún autor y con razón también. Es decir, que es muy difícil negar a través de un texto normativo lo que la realidad va indicando. Es decir, que indica que la moneda extranjera tiene vigencia en nuestro país. Si bien no es una moneda que ha sido acuñada y emitida por nuestro Estado, sino por un Estado extranjero, es una moneda que sí tiene, digamos, fuerza legal al menos. No vamos a hablar de curso legal porque técnicamente esto no es correcto, pero tiene el valor que le da el uso arraigado que hace la población de este tipo de obligaciones, acude a este tipo de obligaciones, a causa de que primero no tiene confianza en la moneda nacional, tiene una gran desconfianza, por el contrario, en el signo monetario patrio, y eso hace de que recurra a estas monedas extranjeras, generalmente el dólar, algunas el euro también, pero generalmente el dólar es la unidad que más se utiliza, y por ende también acude a esta contratación en moneda extranjera para limitar el riesgo cambiario, es decir, para limitar todo el problema que abordamos anteriormente, que se suscita como consecuencia de la depreciación de la moneda a causa de la inflación respecto de las obligaciones de dar dinero que están sujetas a este corset rígido que implica el nominalismo absoluto, que impide, que veda toda cláusula de actualización y que solamente permite la actualización de una manera indirecta a través de los intereses moratorios. Es decir, es un sistema tan estricto, tan rígido, que las partes naturalmente buscan escapar de este sistema tan rígido y la mejor alternativa presenta en definitiva la contratación en moneda extranjera. Eso para ir definiendo estos aspectos. Bueno, con respecto al régimen, ¿no? El código dice, deben considerarse como dar cantidad de cosas. Bueno, acá esto se discutió mucho, se debatió mucho. Hoy en día casi la doctrina y jurisprudencia de manera casi unánime admiten que esto ha sido prácticamente un error. Consideradas como dar cantidades de cosas, sino que tienen que ser consideradas definitivamente como las obligaciones de dar dinero, que fue en definitiva el régimen que nosotros teníamos, que nos regía desde el año 91 en adelante, hasta la entrada en vigencia de este código, que este es más o menos la postura más razonable, por la cual la doctrina no ha tenido mayor inconveniente en acordar esta solución interpretativa. Bueno, en cuanto a la facultad de imprecisión, acá también hay otro problema, es decir, se plantea qué pasa con
con esta parte final que admite el pago por equivalente. ¿Esto qué significa? Que el deudor que asume una deuda en moneda extranjera tiene la posibilidad de liberarse entregando la moneda nacional, y el acreedor está obligado a, digamos, aceptar esto, puede rehusarlo. ¿Qué carácter tiene esta norma? ¿Es una norma de orden público? ¿Tiene carácter imperativo o es dispositivo? Las partes las pueden dejar de lado, sí o no. Acá, en estas cuestiones, se debatió muchísimo, sobre todo en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca, en el año 2015, donde tuvimos la suerte de estar presentes. Vimos, digamos, el arduo debate que se generó con relación a estas cuestiones, en donde la doctrina de alguna manera ya empezó a definirse en tesis mayoritarias que finalmente hoy diría terminaron finalmente por imponerse, que tienen que ver con las definiciones. Es decir, por ejemplo, había una postura, una tesis minoritaria que entendía que en aquellas jornadas que la norma del 765 era una norma de orden público, imperativa, inderogable de la voluntad, por la voluntad de las partes. Es decir, se trata de terminar siendo entonces esta norma una suerte de imposición que el acreedor debía soportar. Es decir, toda deuda de dinero podría saldarse indistintamente o en pesos o en dólares, a entera, digamos, decisión o voluntad del deudor, sin que el acreedor pudiese, digamos, oponerse a ello. Esto fue la tesis minoritaria, ¿no? La que vio este carácter inderogable o imperativo de esta norma. La mayoría, y me parece que con mayor razonabilidad, consideró que la norma era una norma de tipo supletoria, una norma que no era imperativa ni de orden público, que en realidad lo único que estaba acordando, y si uno lo lee literalmente, acuerda fácilmente con ello, es que el deudor tiene una facultad, es decir, la ley le reserva al deudor una facultad para eventualmente liberarse de la obligación en moneda extranjera pagando, digamos, el equivalente en moneda de curso legal en nuestro país. Pero es tan solo una facultad, y como facultad incluso puede ser renunciada por el deudor por contrato. Incluso hay obligaciones, Rivera incluso suele decir, dice también en un artículo muy bien, dice que incluso en algunos casos no puede ser, digamos, hay algunos casos donde la naturaleza de la obligación o los usos y costumbres hacen que la obligación de que el determinado negocio se celebre en dólares, es lo que impide que, en estos casos, directamente impide que el deudor tenga la posibilidad de liberarse pagando moneda de curso legal en el país. Bueno, esto es básicamente la posición que terminó, hoy en día prácticamente ya casi no se discute sobre este tema. Se trata en definitiva de una facultad que la ley le acuerda al deudor, que puede ser dejada de lado por convención expresa en el contrato. Ahora bien, con relación a estas obligaciones de dinero encontramos dos problemas. El primero es que el legislador habilita al deudor a liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, pero no nos dice cuál es ese equivalente en curso legal. ¿Cuál es el valor equivalente en pesos que corresponde tomar? Y acá el problema no es menor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una economía en donde encontramos distintos valores, distintos tipos de dólar, distintos tipos de dólar que tienen distintos valores, muy distintos unos de otros. Y esto hace que el problema sea un poco más complejo. Porque así como tenemos el dólar oficial, que hoy está rondando en los 100 pesos, una cosa así, si la memoria no me falla, tenemos otros dólares, como el dólar blue, dólar ilegal, que está rozando los 180 pesos, 185 pesos aproximadamente. Depende de las oscilaciones. Yo no he chequeado cuál es la cotización actual del dólar, ni el oficial, ni el dólar blue, pero más o menos se encuentra en esos valores. Pero a su vez tenemos el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación, que se utiliza para las operaciones de exportación,
Después tenemos el denominado dólar solidario, o también llamado dólar turista o dólar ahorro, que es el dólar que se calcula en las compras, que se hacen las compras en el exterior. Es decir, ¿cuál es el dólar que se cobra en las compras del exterior? Es un dólar que tiene una cotización bastante más cercana al dólar blue que al dólar oficial, ¿no? Bueno, entonces, frente a esta variada gama de valores, dólar, el punto es, bueno, ¿cuál es el valor? Porque obviamente el deudor se va a ver tentado de decir, es el valor, el dólar oficial, pero tomar el dólar oficial implica prácticamente licuar una parte importante de esa obligación dinero, establecida en dólares por el acreedor para resguardarse de la pérdida del valor cambiario, del valor de cambio de la moneda, y perjudicarlo enteramente en su derecho. Tampoco se podría tomar el dólar blue, que es generalmente el dólar que va a querer siempre recurrir el acreedor, porque es el dólar que, si bien es un dólar ilegal, es un dólar que marca el valor real que tiene la divisa en nuestro país. El mercado es el valor real, el valor de $180, que todos conocemos, 180 pesos, ¿sí? Es el valor real. Y ese valor generalmente va a ser el que va a querer que se le sea reconocido al acreedor, porque ese es el valor que va a resguardar su valor, el valor que intentó preservar cuando decidió contraer su obligación en dólares. ¿Me siguen? El punto es que este dólar blue es un dólar ilegal. Y esto ha generado el problema. Muchos de estos problemas se resuelven de manera privada, es decir, se negocian los contratos, los abogados negocian estos contratos y los resuelven, se acuerdan, se renegocian y se sigue adelante. Pero cuando estos métodos no tienen éxito, inexorablemente esto termina en un reclamo judicial, una demanda judicial presentada en tribunal. Y ahí es donde nosotros nos toca intervenir. ¿Cuál es el valor que tenemos que tener en cuenta a la hora de fijar este pago por equivalente? ¿Cuál es el dólar? ¿Cuál es el valor del dólar que tendremos que tener? Bueno, la jurisprudencia en este momento pareciera inclinarse en este punto por el dólar solidario o turista, que se utiliza para las compras en el exterior, porque como les dije, es el dólar el que tiene un valor que se acerca bastante al valor del dólar blue, ¿sí? Está más cerca del dólar blue que del dólar oficial, que está muy abajo, ¿sí? Entonces, esta es la jurisprudencia cuando ha tenido que resolver este tipo de cuestiones, ha tratado de buscar, como siempre nos corresponde en justicia, de buscar el punto intermedio, el punto que importe un esfuerzo compartido entre las partes, y ha encontrado en este valor, el valor del dólar turista, el dólar solidario, el punto en donde la obligación puede resolverse equitativamente y justamente sin tanto perjuicio para el deudor como para el acreedor, es decir, de una manera más justa. El otro problema que se nos presenta con respecto a las obligaciones de moneda extranjera tiene que ver con el cumplimiento de estas monedas, de estas obligaciones de moneda extranjera y las restricciones cambiarias. Porque nosotros sabemos que desde el año 2012 para acá se han suscitado distintas normativas, que algunas fueron decretos de necesidad y urgencia, otras veces fueron algunas normativas del Banco Central y demás, que dispusieron la restricción o limitación de la adquisición de moneda extranjera en nuestro país. Nos impidió comprar dólares con nuestros pesos como una manera de proteger la economía, de evitar la inflación, de evitar de que los pesos se fueran al dólar y de que el peso, en definitiva, que es nuestra moneda, la moneda acuñada por nuestro Estado, perdiera definitivamente todo valor. Una manera de resguardar nuestra moneda, se tomó esta decisión que tiene que ver con la restricción a la compra o adquisición de moneda extranjera. Y esto produjo un problema que también se empezó a ver en los tribunales, que tiene que ver con cómo se resuelve estos problemas, porque como regla,
tratándose de las obligaciones de dar moneda extranjera como obligaciones de dinero, como vimos recién anteriormente, parece imposible jurídicamente predicar la imposibilidad de cumplimiento por causa ajena, dado que la moneda, como también dijimos, es fungible, y por ende siempre existe la posibilidad jurídica de cumplir. Siempre existe, esto siempre fue como regla. El tema es que, como con el advenimiento de estas restricciones cambiarias a la adquisición de moneda extranjera, los deudores argumentaron la imposibilidad, empezaron a argumentar la imposibilidad de cumplir, de conseguir la moneda extranjera para cumplir, atribuida a una causa ajena, que tenía que ver con el hecho del Estado, el hecho del príncipe, y pretendieron liberarse de la obligación asumida en dólares en pago de moneda nacional, al cambio oficial. La mayoría de estas demandas fueron rechazadas al comienzo, porque la mayoría de estos reclamos lo único que hacía era, digamos, denunciar la restricción cambiaria, denunciar la imposibilidad de adquirir los dólares que eran necesarios para cumplir con la obligación asumida en esa moneda, pero no probaban de ninguna manera, de ningún modo, en concreto cuál era digamos, la imposibilidad particular que particularmente tenía este deudor para acceder a esa moneda, para adquirir esa moneda y así poder cumplir con la obligación. Es decir, fueron demandas que fueron las primeras, por cierto, que no tuvieron mucho éxito porque llegaban más que nada invocando la mera restricción, pero sin pruebas acerca de cuál era el perjuicio, cuál era la imposibilidad concreta, es decir, sin pretender negar que la situación es compleja, de que ya el tema del caso fortuito, de la imprevisión, que prácticamente son instituciones que no tienen mucha cabida en este tipo de obligaciones, podían tener algún grado digamos, de injerencia, teniendo en cuenta estas particularidades, ¿cierto? Pero estas demandas principalmente fueron rechazadas por este motivo. Otros tribunales del país declararon la inconstitucionalidad de las normas que imponían las restricciones cambiarias y obligaron, digamos, autorizaron al acreedor a adquirir moneda, digamos, la moneda extranjera al tipo de cambio oficial y para de esa manera poder cancelar la deuda asumida por el contrato. Otros buscaron la solución en lo que las partes previeron en el contrato, sea que al tiempo de su celebración existieran o no las restricciones, es decir, muchos hacen hincapié en, si me parece a mí, primero analizando si las partes previeron alguna de estas cuestiones, si se previó el riesgo cambiario, si se previeron eventuales restricciones a la adquisición de moneda extranjera o no, y si se previeron cuáles fueron los mecanismos que las partes pensaron o idearon para superar el inconveniente. Y principalmente se sujetaron a esos mecanismos convencionalmente acordados por las mismas partes del contrato. Y si no había, en el caso de que las partes en ese contrato no hubiesen establecido ningún tipo de mecanismo de solución, los tribunales optaban por recurrir a los mecanismos alternativos como son el esfuerzo compartido para, ya les digo, buscar un punto intermedio donde ninguno, ni el acreedor ni el deudor, sufriera una pérdida significativa en su patrimonio como consecuencia del expolio de su derecho. En todos los pronunciamientos, vale destacar esto, se puso en especial énfasis en un principio que es central en nuestro ordenamiento, que tiene que ver con el principio de buena fe contractual. Todos los tribunales entendieron que en estas cuestiones que sobrevienen al contrato, es muy importante la forma, digamos, a los fines de encontrar una solución justa y equitativa,
la buena fe, la buena predisposición y la buena fe de las partes. Destacaron principalmente que esta es siempre la mejor solución, la mejor solución, mejor que cualquier sentencia. Es decir, si las partes pueden, del mismo modo en como se comprometieron originariamente, pueden resolver el inconveniente de manera acordada, es mejor que cualquier solución que pueda tomar cualquier juez en la sentencia. Para lo cual, los deberes secundarios de conducta que asumen tanto el acreedor como el deudor en la obligación cumplen un papel y un rol fundamental. Finalmente, corresponde ingresar al tema de la deuda de intereses. La deuda de intereses que, como dijimos, es una de las cuestiones que tienen mucha importancia en la práctica tribunalicia, el tema de los intereses. Ustedes van a recordar el tema de cómo calcular los intereses resarcitorios en los casos de las demandas de daños y perjuicios, cómo calcular los intereses en los casos de las ejecuciones de cheques o pagarés, cómo calcular las indemnizaciones en los casos de la restitución de sumas de dinero, cómo calcular los intereses en el caso de los contratos de mutuo, cómo calcular los intereses en el caso en casos de intereses legales, cuando hay ejecución de deudas tributarias, ejemplo. El tema de intereses es, como el tema honorario, son de esos temas que abundan en la práctica tribunalicia, donde prosecretarios y secretarios toman contacto casi todos los días con ese tipo de cuestiones, por eso es muy importante manejar. ¿Qué son los intereses? Los intereses es la ganancia, el beneficio o el rédito que produce un capital en dinero. Simple, ¿sí? Todo lo que produce un capital en dinero es el interés. Es el aumento paulatino que experimenta una deuda dineraria en razón de su monto y el tiempo transcurrido. Tiene en cuenta, primero, el tiempo transcurrido y segundo, el monto y por último, la tasa de interés. Son los tres elementos sobre los cuales se puede establecer el valor cuantitativo de la deuda de intereses finalmente. Se generan en forma gradual y paulatina a través del tiempo en función de un capital y de una tasa. No brotan íntegros, sino que germinan paulatinamente, si se acumulan continuamente el capital a través del tiempo, decía Jorge Joaquín Llambías. Los caracteres que tienen los intereses que son pecuniarios primero, ¿sí? Su importe se traduce en sumas dinerarias también, de estas que estamos comentando, son proporcionales al monto del capital y al tiempo, ¿no es cierto?, transcurrido, son periódicos, es decir, que se devengan periódicamente, por periodos de tiempo fijos, generalmente mensuales, semestrales, anuales, etc. Son accesorios a la deuda principal, ¿sí? Acceden al capital, el cual encuentran su causa de devengamiento. Encontramos distintas clases de intereses, como son, por ejemplo, los intereses legales, convencionales, judiciales, de acuerdo al origen. Intereses legales son aquellos que tienen establecido directamente por la ley. Es común en los casos de las obligaciones de tipo tributaria, de nacionales, provinciales, municipales, son intereses de tipo legales. Los intereses convencionales son aquellos los que acuerdan las partes en el contrato. Los intereses judiciales son aquellos que disponen directamente los jueces en defecto del contrato y de la ley. Según la función económica, los intereses pueden dividirse en intereses retributivos o compensatorios, en intereses moratorios y por último en intereses moratorios y por último en intereses punitorios. ¿Cuál es la deuda como precio contra prestación por el uso o utilización de capital ajeno? Cada vez que yo presto dinero, significa que yo pierdo la disponibilidad de mi dinero, que la entrego a la otra parte, ¿sí? Por ende,
quien recibe este dinero, un préstamo, al momento de la devolución del dinero me tiene que devolver la misma suma recibida más el interés compensatorio que tiende a liquidar el tiempo por la indisponibilidad que yo tuve del capital durante el tiempo que permaneció este capital en manos de la persona a quien yo le he prestado. Eso es básicamente el interés, en esencia, el interés compensatorio, el interés retributivo. Son intereses que son completamente ajenos a la responsabilidad civil, no tienen punto de conexión con el derecho de daños, no dependen tampoco de la idea de culpa o de dolo u otro factor de atribución. Es decir, la causa de vengamiento de estos honorarios es simplemente la indisponibilidad que supone para el prestamista el haber prestado esa suma de dinero y no contar con ella suficientemente. Esta es, digamos, la razón de ser de estos tipos de intereses. Estos intereses están regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 767, que expresamente se dirige a ellos. La obligación, dice el artículo, puede llevar a intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. La primera nota que tenemos que tener en cuenta respecto a los intereses compensatorios, respecto a esta norma particularmente, es la primera parte que dice la obligación puede llevar a intereses. Esto significa, interpretado contra el censo, que los intereses compensatorios no son obligatorios. No son obligatorios. Entonces, el deudor no debe intereses compensatorios si no se han pactado. Si nada se dice, no los debe. La regla es que las obligaciones dinerarias no devengan intereses compensatorios, salvo previsión legal o convencional en contrario, donde expresamente el deudor asume la obligación de pagar estos intereses compensatorios o retributivos. Es necesario que sean siempre pactados por las partes, excepto que se trate de esos intereses compensatorios legales, como por ejemplo nosotros tenemos en el artículo 35 del Código Arancelario, para el tema de las regulaciones de honorarios, cuyo devengamiento opera por imperio de la ley. En estos casos, el artículo 35 de la Ley de Arancelaria es un supuesto de honorarios de tipo compensatorios, pero que no tienen origen convencional, sino que tienen un origen legal, vienen impuestos por la ley. Pero en lo que hace el régimen general, la obligación como regla no tiene o no devenga intereses compensatorios, salvo previsión legal o convencional en contrario. Los intereses, frente a los intereses, o junto a los intereses compensatorios, también tenemos que distinguir los intereses moratorios, que son los intereses que se deben por la mora. Estos son unos intereses que tienen una causa diferente de deber y por ende también tienen una finalidad distinta a los compensatorios. Los moratorios son aquellos que se deben en razón de la mora del deudor, es decir, cuando el deudor vence la obligación y no cumple, y incurre en mora, sea que se trate en caso de mora automática, o sea que se trate de alguno de estos supuestos donde sea necesario interpelar al deudor para constituirlo formalmente en mora. A partir de esa mora, sea automática, sea vía interpelación, el deudor debe los intereses, como dice el artículo 768, a modo de principio general. Dice el artículo 768, a partir de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes. Esta sentencia es la fiel prueba de que en nuestro derecho los intereses moratorios, a diferencia de los compensatorios, son intereses obligatorios, es decir, que se devengan automáticamente como consecuencia de la mora. Constituyen la indemnización del daño moratorio o derivado de la mora, y en esto aparece una de las características que tienen las obligaciones de dar dinero, que el daño que tiene que soportar el acreedor a causa del incumplimiento del deudor de una obligación de dar su dinero
no se resuelve mediante una demanda de daños y perjuicios ordinarios, sino que se resuelve directamente mediante el pago de intereses. Es decir, que en este caso, en las obligaciones de dar la suma de dinero, el daño derivado del incumplimiento es un daño que está legalmente tarifado, porque está representado directamente por estos intereses moratorios. A partir de su mora, la tasa de los intereses moratorios se determina por lo que acuerdan las partes, dice el 768, por lo que dispongan las leyes especiales, o en subsidio por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Este punto, también, el último punto, el que tiene que ver con la determinación de las tasas moratorias por parte de la reglamentación del Banco Central, también suscitó un acalorado debate en aquellas jornadas nacionales de derecho civil en Bahía Blanca en el año 2015, donde este tema fue central. Es decir, hubo distintas posturas, hubo una postura minoritaria que entendió que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, los jueces ya no podían establecer las tasas de interés moratorio en las sentencias, como hasta siempre se hizo, sino que debían aplicar en esos casos las tasas de intereses moratorios que publicara la reglamentación del Banco Central. Otra postura, que finalmente fue la que terminó imponiéndose en forma mayoritaria, es la que entendía que no obstante, este inciso C del artículo 768, que dice que las tasas de interés moratorios deben ser fijadas según la reglamentación del Banco Central, no implica o no importa desconocer la facultad que siempre tienen los jueces para establecer este tipo de interés moratorio de uso judicial cuando en ausencia de la ley y en ausencia del contrato. Finalmente, esta fue, como les digo, la opinión que imperó en la doctrina y que tuvo directo reflejo en un reciente, unos par de años atrás, un reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, en el caso Nassi, donde expresamente ascribió a esta posición. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia en este caso dijo efectivamente que la norma del 768 no puede cercenar la facultad que les corresponden a los jueces a los fines de determinar las obligaciones, la tasa de interés moratorio de uso judicial cuando en ausencia del contrato o de la ley. ¿Sí? El Tribunal Superior consideró también que hasta el momento del dictado del fallo, el Banco Central de Argentina no había ubicado ninguna tasa de interés, es decir, que tampoco se hizo eco de la demanda el Banco Central, dejando absolutamente librado a lo que siempre ocurrió, que es la determinación judicial de este tipo de tasas, y consideró el Tribunal Superior en este precedente que eventualmente, si estas tasas llegasen a publicarse, en todo caso, van a servir o van a tener la utilidad que cabe reconocerles, va a estar relacionado con el carácter de pautas, es decir, van a ser meras pautas, que el juez puede también, ¿por qué no?, considerar, tener en cuenta a la hora de establecer la tasa de interés moratorio de uso judicial en ausencia de la ley y del contrato. Después tenemos los intereses punitorios. Intereses punitorios, el concepto de intereses punitorios no es pacífico en doctrina y en jurisprudencia, importa una pena privada, sí hay cierto consenso doctrinario en que en sí los intereses punitorios no son compensatorios, tampoco son moratorios, sino que son algo más que los moratorios. Los intereses punitorios tienen un componente adicional que hacen que más que intereses terminen cumpliendo una función de pena civil, de pena privada. ¿Sí? Una pena privada importan una sanción para el deudor incumplidor que consiste en la imposición de intereses agravados, es decir, los intereses punitorios se caracterizan generalmente por tener una tasa un tanto más elevada, sustancialmente más elevada que la tasa de interés moratorio.
lo cual genera un peso económico mucho mayor a cargo del deudor que tiene que cumplir con esa deuda. Estos intereses sancionatorios pueden tener dos orígenes, o bien pueden tener un origen legal, como sucede en el caso de las leyes tributarias, nacionales, provinciales, también municipales, o pueden tener un origen convencional, que es lo que manifestación o variante que queda de alguna manera alcanzada o abarcada por el régimen legal de la cláusula penal indemnizatoria, ¿sí? Donde se prevé expresamente la posibilidad de tarifar, las partes de común acuerdo digamos, acuerdan cuál va a ser la tarifación, digamos, del daño moratorio, y en esa determinación el acreedor impone esta pena privada, es decir, digamos, adiciona intereses punitorios, como una manera de disuadir el incumplimiento, un eventual incumplimiento del deudor, y asegurándose que a la fecha de la extinción de la obligación, a la fecha del pago, el deudor finalmente cancele la obligación. El artículo 769 dice en el artículo 769, se refiere a los intereses punitorios del siguiente modo. Dice: los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal, lo que dije yo anteriormente. Es decir, cuando están pactados, quedan alcanzados o abarcados por la cláusula penal, ¿sí? Con lo cual, podría decirse que esta norma del 769 tiene solamente un valor de referencia, es decir, porque nos remite al régimen de la cláusula penal cuando de intereses punitorios se trata. Otra cuestión que está muy relacionada con el tema de los intereses es el caso de los intereses excesivos, de la usura, lo que se conoce como el delito de usura. Porque los intereses de por sí son válidos, son lícitos, son perfectamente, digamos, tienen respaldo normativo, no tienen nada de malo, nada de amoral, están previstos, son partes del sistema diseñado respecto a este tipo de obligaciones que estamos estudiando. De por sí no son malos, no son inválidos, no son nulos, son perfectamente válidos y legítimos, ¿sí? El problema viene dado no por los intereses, sino eventualmente por la patología en la que puede derivar un uso excesivo de los intereses. Cuando el acreedor impone al deudor, a veces abusando de la posición en la que se encuentra la negociación, ni hablar si estamos en el marco de una relación de consumo, esos intereses son excesivos, generando un peso económico desmesurado que perjudica fuertemente el derecho del deudor. Se produce lo que se denominan los intereses excesivos, que pueden llegar a dar al delito de usura, pueden llegar a configurar el delito de usura, eventualmente, pero eso es materia de derecho penal. A nosotros nos interesa qué pasa cuando los intereses acordados pueden llegar a estos niveles excesivos. ¿Cuáles son las herramientas que el ordenamiento jurídico nos provee para morigerar, no digo eliminar, pero sí morigerar la carga, el peso económico de estos intereses? ¿Cuáles son las herramientas que plantea o que permite tener el código? Primero, se podría plantear, eventualmente en este caso se puede plantear la nulidad parcial de la cláusula de intereses solo referido al exceso, a lo que se considera excesivo, al plus de interés que se considera excesivo o abusivo, ¿sí? Con fundamento en el artículo 279 a 332 del Código Civil y Comercial. La otra es requerir la morigeración judicial de los intereses excesivos, que está prevista en el 794 y también, de modo más genérico, en el artículo 771 del Código Civil Judicial, del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: los jueces pueden reducir los intereses
cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operadores similares en el lugar en que se contrajo la obligación. Estos también, como pueden ver, estas son las herramientas a las cuales se puede, cualquier deudor que se considere perjudicado con una tasa de interés que considere excesiva, puede recurrir a estas herramientas. Ahora bien, esto no significa que cualquier planteo de este tipo que impugne por excesivos o por abusivos a los intereses pueda tener resultado favorable, porque todo depende de cada caso. Todo depende del caso, porque muchas veces una tasa de interés que en principio no es alta, puede en los hechos y como consecuencia de los distintos componentes que la integran, resultar o devenir en una suma que resulte excesiva, que resulte demasiado onerosa y desproporcionada y por ende dé lugar a este tipo de morigeración. Pero en algunos casos, incluso al revés, existen tasas de interés que son altas, pero por el tipo de negocio, por el tipo de operación de que se trata, terminan, digamos, representando honorarios dentro de los márgenes normales que no dan lugar a la morigeración con fundamento en el carácter excesivo o abusivo de los intereses, del plus de intereses fijados. En la ley 24240 también encontramos importantes herramientas para contraatacar frente a esta situación de los intereses excesivos, que tienen que ver con la nulidad de las cláusulas que prevén este tipo de estos intereses excesivos o abusivos, con fundamento en el artículo 37, que prevé las cláusulas abusivas, ¿sí? de la ley de defensa del consumidor. Y después, también pedir la nulidad de los pactos de intereses por falta de información sobre los mismos, el famoso artículo 36, que tanta importancia ha tenido en materia del pagaré de consumo, ¿sí? Relacionado a todos los casos en donde se ejecutan pagarés que reconocen como causa un negocio de operación de crédito, financiamiento para el consumo, que no cumple, que a los fines de no cumplir con las prescripciones que exige el artículo 36 para resguardar el derecho de información del consumidor, del deudor, recurren al pagaré, a la suscripción del pagaré, como una manera de eludir el cumplimiento, en fraude a la ley del consumo, el cumplimiento de la norma del consumidor del artículo 36. También, esta es otra herramienta a la cual se puede acudir en supuestos en que nos encontremos frente a intereses abusivos o excesivos. Otro tema que es muy importante tener en cuenta es el tema del anatocismo. El anatocismo es también otra figura que estuvo siempre regulada en nuestro derecho, a partir del año 1871 para acá siempre estuvo regulado. También es cierto que siempre todo lo que tiene que ver con el anatocismo fue mirado de una manera con cierto disfavor, porque se entendía que todo lo que tenía que ver con los intereses, el pacto de intereses era un pacto que se entendía en aquellas épocas como un pacto antiético o amoral, que no estaba bien visto establecerlo en los contratos, ¿no? Esa fue la mirada que siempre primó con relación a este tipo de cuestiones, en general con relación a casi todo el tema de los honorarios. Por supuesto que el correr del tiempo y los tiempos actuales en los cuales nosotros vivimos, esta mirada ha cambiado bastante. Hoy en día la capitalización de intereses se entiende hasta cierto punto necesario en determinadas operaciones que requieren de este tipo de mecanismo para mantener inalterable no solamente el derecho del acreedor, sino también muchas veces
cerrar la ecuación o la estabilidad de toda una operación que muchas veces excede largamente el interés meramente del acreedor. Piensen ustedes en el caso de los planes de ahorro, donde estamos también en presencia de un sistema, digamos, dinámico, movible, que tiene las características suficientes como para sortear la rigidez del nominalismo y a través de ese caso prever la capitalización de intereses como un medio de preservar la estabilidad de la operación, del derecho al acreedor y de todo el sistema en general. ¿Qué dicen respecto del anatocismo el Código Civil y Comercial de la Nación? El anatocismo es la capitalización de intereses devengados que se acumulan al capital, constituyendo una unidad productiva de nuevos intereses. En definitiva, es los intereses sobre intereses, es decir, cuando un capital que produce un interés, en un determinado momento, ese capital y ese interés se fusionan, se generan un nuevo capital que a su vez genera nuevos intereses. Esto es, en esencia, en palabras sencillas, de qué se trata el fenómeno del anatocismo o interés compuesto. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación? El artículo 770 empieza con una regla general. No se deben intereses de los intereses, ¿sí? Siguiendo de alguna manera lo que ya las normas del artículo 623 del Código Civil de Vélez preveía en aquel entonces, 1871, como un pacto amoral, un pacto de capitalización de intereses estaba mal visto, y eso hacía de que la ley, como regla, estableciera su prohibición, ¿sí? Esto, si bien, como les dije, en los tiempos han cambiado mucho, en la norma se sigue manteniendo esta mirada conservadora y se sigue respetando la regla de la prohibición de los intereses, la prohibición del anatocismo como regla. A continuación, la misma norma prevé distintos casos, distintos supuestos en donde el anatocismo está expresamente admitido en nuestro derecho. El primer caso es cuando una cláusula expresa autoriza la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. Es decir, cuando por contrato las partes prevén expresamente en el contrato la posibilidad de que los intereses se vayan capitalizando mensualmente o cada 6 meses como una manera de mantener inalterable el valor económico, la ecuación económica de la operación y por ende el derecho del acreedor. Pero un caso donde es el caso del anatocismo convencional, de tipo convencional o de fuente convencional. El artículo B dice la obligación, cuando la obligación se demande judicialmente, en este caso la acumulación operará de las fechas de la notificación de la demanda. Es un caso que fue tomado del antiguo artículo 569 del Código de Comercio, que también preveía este supuesto excepcional de anatocismo. Es decir, cuando una vez se presenta la demanda judicial, a partir de ese momento se produce la capitalización de los intereses devengados hasta ese momento, ¿sí? El otro supuesto es el C, que es el que nosotros solemos manejar más frecuentemente en la práctica tribunalicia, que tiene que ver con el anatocismo de fuente judicial, que también ya estaba replicado en el artículo 623 del Código Civil de Vélez. Dice esta norma, la obligación procede el anatocismo cuando la obligación se liquide judicialmente. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Es el típico caso que nosotros vemos a diario en los trámites de ejecución de sentencia, cuando el acreedor ejecutante, luego de que ha vencido el plazo de cumplimiento voluntario de la sentencia y el deudor no cumple, inicia la ejecución de sentencia, presenta la planilla y en esa planilla de liquidación junta los intereses, el capital más los intereses producidos en ese momento. A partir de ahí, cuando el deudor, la Corte Suprema todavía sigue exigiendo la intimación previa al deudor para cumplir,
la mayoría de la doctrina se inclina por entender que este requisito es innecesario, primero porque no está previsto expresamente en la norma, segundo porque es superfluo, sobreabundante, habida cuenta de que cuando se le notifica la sentencia, se le notifica la aprobación de la planilla, el deudor ya está noticiado de que tiene que pagar estos intereses compuestos, este interés compuesto por la acumulación de los intereses al capital. En este punto, es muy importante tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia se pronunció, interpretando esta norma, en un supuesto que es el de Banco Bansud contra Allende, en donde por el inciso tercero unificó jurisprudencia con relación a esta norma, en punto a la cuestión de la posibilidad que tiene el acreedor de capitalizar, ¿sí?, de capitalizar los intereses en cada planilla mientras dure o mientras persiste inalterable la mora del deudor. Vale decir, mientras el deudor esté en mora, el acreedor tiene la posibilidad de capitalizar. Esto vino a cuenta porque el asunto que tuvo que unificar, el punto que tuvo que unificar el Tribunal Superior en ese precedente que les comento, tenía en contradicción distintos fallos de las cámaras que decían unas que la capitalización correspondía a hacerla en una sola oportunidad, y otras que decían lo contrario, que mientras el deudor estuviese en mora, el acreedor tenía derecho a seguir capitalizando. Esta fue finalmente la postura que adoptó el Tribunal Superior de Justicia, pero en ese precedente también se vio obligado a determinar un periodo mínimo de capitalización, porque si dejaba librado a lo que en principio había sido materia de decidendo en ese fallo, podía producir como un efecto no querido, que es la posibilidad de que el acreedor estuviera capitalizando todos los meses y generando una deuda que no iba a terminar nunca de crecer y que el acreedor nunca iba a tener la posibilidad de cancelarla finalmente. Con lo cual, también en ese precedente, avanzó un poco más en la interpretación y fijó este periodo de capitalización mínimo de 6 meses, ¿sí? De 6 meses, que es el que rige actualmente y el que generalmente los tribunales observan en estas etapas de ejecución forzada de la obligación, una vez que se ha llegado a sentencia final. Bueno, los intereses. La extinción de los intereses también es otro tema controvertido. Dijimos por ahí adelante de esta conversación que los intereses son accesorios del capital. El tema es que al ser accesorios del capital se extinguen por aquello de que de aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte del principal. Extinguido el capital, se extinguen también los intereses. De tal modo, cuando el artículo 777 prevé que cuando el acreedor otorga al deudor un recibo de pago total sin reserva de intereses, extingue también la deuda de intereses. Esta norma, que tiene su correlato en el artículo, reconoce su antecedente en el artículo 624 del Código de Vélez, desde hace mucho tiempo se venía considerando que era una norma que tenía plena vigencia en lo que son pagos extrajudiciales, ¿sí? Es una norma que no tenía aplicación en principio respecto de los pagos judiciales, aquellos pagos que se llevan a cabo a través de dentro de un proceso y a partir del cobro ejecutivo, cobro coactivo por parte digamos, del juicio, cuando el acreedor traba embargo y y luego va retirando las distintas órdenes de pago que obtiene a través de esos embargos concretados. Bueno, esto reconoce como fuente un viejo precedente de la Corte Suprema. La Corte Suprema en varias oportunidades sostuvo que una norma, digamos, el acreedor tenía derecho a esos intereses y que si los había requerido en tal manera la demanda, no era necesario andar formulando la reserva cada vez que se retiraba una orden de pago para dejar a salvo el derecho a poder exigir los intereses
que se habían devengado entre una liquidación y otra. Este fue el criterio que fue seguido por muchas cámaras, entre ellas la que me toca en suerte, y digo en suerte porque la verdad que es una suerte estar ahí, seguir este criterio. Otras cámaras optaban por la alternativa, que era considerar que si el deudor, si el acreedor retiró el orden de pago y no formuló reserva, fundándose en aquella norma del 564, el Código de Procedimiento Civil y Comercial, se entendía que había perdido derecho a exigir esos intereses porque los mismos se habían extinguido como consecuencia de haber recibido la orden de pago sin haber efectuado la reserva. Este punto acaba de ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en un precedente de hace, creo, un año o menos, que es el caso Civilotti, en donde el tribunal adoptó como postura interpretativa esta última solución. Es decir, considerar que cuando el deudor percibió todo el capital recibido a través de las órdenes de pago y no hizo reserva de los intereses, pierde el derecho a exigirlos, a percibirlos, a aquellos que se hayan devengado entre la última planilla y la percepción final de la orden de pago. Esto, cabe aclarar, se trató de un supuesto muy excepcional, un supuesto muy particular, porque es un caso donde la obligación, donde el capital de la planilla había sido íntegramente percibido a través de diversas órdenes de pago, y el expediente había quedado, digamos, durmiendo, como quien dice, durante mucho tiempo, tras lo cual el acreedor vino y pidió de nuevo la orden de pago, actualizó de nuevo, capitalizó de nuevo, por lo cual el Tribunal Superior de Justicia entendió que esto es una maniobra de tipo abusiva, de tipo excesiva, y por eso intentó ponerle coto en el caso que les comento, Civilotti. Lo interesante es que, más allá de que tratarse un caso muy puntual, ya fijó una doctrina que nos obliga, nos interpela, ¿no es cierto?, a revisar el criterio que veníamos nosotros sosteniendo, en orden a que el acreedor siempre tiene su derecho, siempre que lo haya así requerido en la demanda, tiene su derecho a reclamar los intereses, sin necesidad de tener que hacer reserva. Esto, por supuesto, ahora nos obliga a, digamos, a adecuar o a repensar al menos para ver cuál va a ser la postura que va a tomar finalmente la Cámara una vez que conocido este precedente, ha optado por una solución diversa. Si bien para un caso es particular, pero sienta alguna regla que hay que tener en cuenta de acá en adelante. Bueno, me parece que me pasé un poquito con el tiempo. He tratado de ser sintético, no sé si lo he logrado. El tema tampoco ayuda porque es un tema arduo, es un tema que tiene muchas aristas, muy profundo, de bastante sustancia. Cada punto da lugar a muchas discusiones, a muchos debates, muchos de ellos los he salteado por razones obvias, por razones de tiempo. Básicamente creo que el sistema, el régimen legal que tenemos hoy de las obligaciones de dinero, de no ser por este desperfecto, que acusan los artículos 765 y 766, hubiese sido un sistema muy bueno, muy bueno. De todas formas, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de enmendar un poquito estos errores, estas desprolijidades, para seguir teniendo un sistema normativo bastante claro. No sé si justo, pero sí bastante claro. Y digo no sé si justo porque habría que revisar en esta altura, ya nosotros con tantos años de un proceso inflacionario constante, que si bien no ha llegado a niveles exageradamente altos, es un periodo de inflación que hace mucho tiempo que está instalado, que no cesa, que los gobiernos no logran encontrar una solución de fondo, que nunca va a ser jurídica, sino va a ser económica, y que nos obliga
a repensar la vigencia de este nominalismo estricto, este nominalismo absoluto, con prohibición de las cláusulas de actualización y con tasas de interés moratorio como único modo alternativo e indirecto de actualización de valores de estas deudas dinerarias. Creo que es un sistema muy rígido, que si bien las jornadas de derecho civil dijeron que el nominalismo era constitucional en épocas de inflación moderada, o de poca inflación, o de inflación moderada, a contrario de esa misma postulación que hizo las jornadas, cabe perfectamente decir que en un proceso, frente a una economía con una alta inflación, la adecuación de este sistema rígido y absoluto con la Constitución Nacional, con la afectación que significa para el derecho de propiedad del acreedor, que también tiene arraigamento constitucional, es por lo menos objetable. Por lo menos objetable. Creo yo que nos interpela a tener que revisar estas cuestiones. Somos conscientes de que por ahí los tribunales son un poco reacios a tomar este tipo de decisiones, porque primero que no son decisiones que correspondan exclusivamente al Poder Judicial, en realidad son decisiones que corresponden a otros poderes del Estado, que son los encargados de estas cuestiones. No pueden, por lo tanto, hay que revisar también hasta qué punto el Tribunal digamos, la justicia o el Poder Judicial debe ser el encargado de solucionar estos problemas, pero sí es cierto que ante planteos bien concretos de este tipo, planteos de inconstitucionalidad, con estos niveles persistentes de inflación, pueden justificar una declaración de inconstitucionalidad de estas normas y dar paso a no digamos el valorismo, pero sí al nominalismo flexible, relativo, aquel que admita en ciertas situaciones y bajo ciertas condiciones la posibilidad de la actualización de la deuda de dinero. Con esto me despido, agradezco una vez más a los organizadores del gremio por esta invitación, ha sido un placer para mí acompañarlos, me gustaría seguir de cerca este desarrollo de este plan de capacitación que tienen adelante, saben que pueden contar conmigo. Saludos para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias. Muy interesante todo el tema desarrollado. La verdad que muchas gracias por tu generoso aporte. Y bueno, en esta oportunidad entonces damos por finalizado el punto de obligaciones de dar suma de dinero que hemos estado viendo y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.